Bueno, buenos días. Ya estamos por aquí para la sesión de la píldora de hoy. Eh, Como sabes, soy Joaquín Peña, soy profesor doctor en la Universidad de Sevilla y me dedico a temas de productividad organizacional y personal. Y bueno, pues la píldora de hoy consiste en daros unas pautas, darte unas pautas para hacer listas de tareas que no abandones. Así que son 15 minutos. Si estás por ahí conectado, pues por favor saluda, dime desde dónde conectas y plantéame todas las dudas que tengas conforme vaya exponiendo y así te puedo contestar cuando termine las pautas. Damos un minutillo para que vayáis conectando. Por favor, saludad por el chat. Muy bien. Y bueno, pues como sabes, esta píldora la realizamos todos los días. Son píldoras de 15 minutos. En algunos casos hacemos presentaciones en formato masterclass de más longitud, de 1 hora aproximadamente. Y en las próximas semanas pues también tendremos personas invitadas, todo alrededor de pues la transformación digital, la organización del trabajo, el trabajo teletrabajo, coordinación de equipos, agilidad, innovación, bueno, todo lo relacionado con, como digo, la organización del trabajo y el rendimiento. También, obviamente, tratamos el aspecto más personal de este asunto, que sería el equilibrio personal-profesional, o lo que es el fin último de la productividad, que es pues, mantener una vida feliz, ¿no? Feliz, equilibrada. Al final todos buscamos productividad para ser más felices, tener mejores resultados y que esos resultados nos permitan pues, tener una vida mejor, ¿no? Bueno, pues en esta línea, como sabes, vamos publicando en el blog joaquinpenasiles.com la agenda de cada semana, así que si no estás suscrito o suscrita todavía, pues pásate por allí y apúntate para que te vaya llegando y sepas cuál es la temática de cada día. Bueno, sin más dilación, comenzamos. Como digo, apunta tus dudas para el final, pues en el chat para que te las responda al final, y el objetivo de hoy es dar unas pautas muy al grano de cómo organizar listas de tareas para no abandonarlas. Supongo que como todas las personas en algunos momentos te cuesta organizarte, te cuesta hacer trabajo y en algunos casos incluso procrastinas. Procrastinas es eso de dejar las cosas para después. Y todos intentamos, para solucionar este problema, hacer listas de tareas, pero las listas de tareas, pues al final cuesta mucho trabajo mantenerlas, nos olvidamos de ellas, nos saturan, no le echamos cuenta, incluso agobian. Entonces, bueno, vamos a ver unas pautas de cómo hacer la lista para que funcione. Como sabes, soy creador del método FAST, que son las pautas que vamos a ver, un método que está basado en un estudio con más de 1.400 personas, donde hemos identificado cuáles son los problemas actuales de la productividad, que es el método más actualizado que conocemos, y que al mismo tiempo analizamos de manera sistemática en un trabajo de investigación que comenzamos hace tiempo y que estamos trabajando para hacer publicarlo. Analizamos más de 40 métodos para ver cuáles eran las mejores soluciones a los problemas que detectamos con estas 1.400 personas. Y a partir de aquí diseñamos el método. Ya sabes que es un método que lo siguen miles de personas a nivel global, en todos los países de habla hispana. Y bueno, pues es un método que produce resultados porque medimos al mes más o menos de aprender la metodología, le preguntamos a la gente qué han conseguido y mejora un 30% su productividad, pero lo importante es que aumenta la motivación un 40% y disminuye el estrés un 30%. Bueno, pues algunas de esas pautas que te van a ayudar a esto de disminuir estrés y aumentar la motivación son las que te voy a contar ahora. Bien, ¿cuál es el secreto de una lista de tareas que funcione? Bueno, pues empezamos con la primera pauta. Las cosas que tengo que tener en la lista, tienen que motivarme, tienen que ser cosas que yo quiera hacer. Entonces, en primer lugar, lo que voy a necesitar es un marco de referencia. Es un conjunto de prioridades, porque si yo no tengo prioridades, no soy capaz de digamos, primero, me va a faltar motivación a la hora de usar la lista y por otro lado, pues me va a costar mucho trabajo priorizar las cosas que tengo dentro. En esencia, lo que te viene a decir esto es que necesitamos una primera lista no de objetivos,
o de proyectos, sino una primera lista de resultados a conseguir, ¿vale? Entonces vamos a hacer una primera lista donde vamos a anotar los proyectos en los que estoy inmerso o los objetivos que quiero conseguir y le voy a poner un guión y cuál es el resultado que voy a querer conseguir a corto plazo. Es muy importante esto del corto plazo. Te pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un proyecto para ayudar desde la universidad a una empresa a hacerle un análisis de cuáles son sus características desde el punto de vista de productividad, cómo de madura está la empresa y pues ayudarle a mejorar los aspectos que aparezcan ahí, ¿no? Y incluirlo un poco en el estudio que venimos realizando. Bueno, pues un primer resultado sería hacer la primera evaluación de los componentes de la empresa y hacer ese primer informe. Entonces, ahí, si os fijáis, si te fijas, lo que tengo es proyecto empresa ACME guión resultado que sería el informe. Esto lo que hace es que aumenta mi motivación para conseguir ese informe, de forma que todas las tareas que vaya a realizar de ese informe, pues yo voy a tener un objetivo claro que conseguir. Después vamos a ver por qué es tan importante el resultado y es la clave, ¿vale? Bueno, pues esta lista tiene que ser una lista corta. Esta lista de objetivos / proyectos tiene que ser una lista corta, unos 10, 15, 20 elementos. Aquí te podría hablar largo y tendido de por qué las listas largas no funcionan, que es la segunda pauta que tenemos que ver, pero tiene que ser una lista corta porque principalmente el cerebro humano es capaz de gestionar 7 más menos 2 conceptos de manera simultánea. Eso lo gestiona la memoria a corto plazo. Y en el momento en que tenemos una lista más larga de 10, 12, 15 cosas, empezamos a sentir saturación, empezamos a sentir estrés, tensión, que la lista es demasiado larga y empieza a generar rechazo. No te digo que la limites a 10, la puedes limitar a 15 o 20, pero algo que leas más o menos de una sentada y que te permita pues mantener las cosas controladas. Entonces, sigue segunda pauta, listas cortas, ¿vale? Las listas cortas. ¿Dónde sé si la lista es demasiado larga? Pues es muy sencillo. Si yo a la hora de revisar la lista llega un momento en que a partir de un punto determinado no leo o no le doy la vuelta a la página y miro por detrás, todo lo que esté apuntado por debajo de eso son elementos a los que no les voy a prestar atención, con lo cual ya no tendrían utilidad, ¿vale? Entonces es mejor una lista corta que sí utilice a diario que una lista larga que no utilizo. Hay algunas pautas de productividad, algunas metodologías que te dicen que apuntes absolutamente todo, pero el problema es que si apuntas demasiadas cosas y después no las miras, tampoco tiene efecto, ¿vale? Bueno, pues esta primera lista en formato cuadro de mando le vamos a llamar brújula, le llamamos brújula en FAST. Y la vamos a dividir en 2 bloques, la prioridad 1 y la prioridad 2, la prioridad focal y la prioridad secundaria. Entonces, lo que tenéis que hacer es elegir 3 objetivos / proyectos que para ti son imprescindibles y 3 resultados para esos objetivos / proyectos. Es decir, si solo puedes hacer 3 cosas, ¿cuáles serían? Y esas son las que voy a poner en primer lugar. Y después, en la parte de abajo, pondré mis objetivos / responsabilidades o proyectos secundarios, también con su resultado a corto plazo. Cuando digo corto plazo me refiero a un periodo de entre 1 y 6 semanas, ¿vale? Siempre resultados. Con esto lo que genero es un cuadro de mando que me va a decir que en los proyectos principales, en los 3 principales, debería de emplear tiempo todos los días, aunque sea un poquito, un 15 o un 20% del tiempo, y en el resto emplearé el 80% del tiempo restante, ¿vale? ¿Qué me da esto? Esto me da una sensación de control que mi reparto de tiempo va a ser adecuado. Y cuando yo siento control y siento que las cosas que tengo en la lista son las que quiero hacer y las que debo hacer, aumenta la adherencia a la lista de tareas. Si yo lo que voy apuntando en la lista de tareas es lo que me va pidiendo todo el mundo y no lo conecto con una motivación, con un resultado, con un objetivo, normalmente pierdo motivación y no actúo tanto y abandono la lista, ¿vale? Entonces, como te digo, primer elemento que te hace falta, un cuadro de mando con listado de objetivos proyectos, no muy largo, 15 o 20 elementos, con en guión el resultado a corto plazo a unas 6 semanas, dividido en 2 bloques. Primer bloque, objetivos focales, que serían 3, y objetivos secundarios, que serían, pues ya los que sacan, ¿no? Otros 10, 12, 15 elementos.
Bien, una vez que tengo esto, lo siguiente que me tengo que dar cuenta es lo importante que son las listas de tareas y cómo voy a escribir las tareas en cuestión derivadas de esos proyectos o esos objetivos para que me funcione bien, además para evitar procrastinación y al mismo tiempo que me quite estrés, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues dos cosas muy importantes aquí. La primera, viene a colación de lo que ya hemos comentado antes de cómo gestiona el cerebro el trabajo pendiente. Y el trabajo pendiente se gestiona con la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es muy limitada y solo me permite almacenar mentalmente, pues lo que decía antes, entre 7 y 10 tareas pendientes. En el momento en que tengas más de 10 cosas pendientes, empiezas a darle vueltas y empiezas a sentir estrés, sensación de descontrol, sensación de que se te escapan las cosas, sensación de que no vas bien. Si te fijas con la lista anterior, si tú haces un compendio de todos los frentes que tienes abiertos, ya estás acotando todas esas tareas y sientes un control a alto nivel. En las tareas en detalle, pues es imprescindible apuntar todo lo que tienes que hacer, las cosas que tienes que hacer para esos proyectos, y ahora vamos a ver cuáles apuntas, que no es necesario todas, para sentir control, quitar estrés y que la lista te enganche. Cuando la lista te da beneficio, la usas. Cuando la lista te provoca tensión, no la usas, ¿vale? Entonces, en este formato que te estoy diciendo, si yo recorro los proyectos y apunto las tareas que tengo que hacer en cada uno de ellos, ya lo gestiono mentalmente, con lo cual quito estrés y al tener las cosas anotadas siento control, con lo cual la lista me engancha y me va a fomentar que la revise a diario. Primer aspecto. Segundo aspecto, el otro problema que hace que abandonemos las listas es la procrastinación. A ver, esto podemos hablar largo y tendido, muy largo y tendido, pero aquí hay dos aspectos relevantes que me van a implicar cómo escribo la lista y aquí ya terminaríamos. Entonces, el primer aspecto es que las personas procrastinamos, es decir, no afrontamos una tarea, nos la saltamos, no le echamos cuenta o incluso no miramos la lista porque no quiero ver que esa tarea está allí por dos motivos principalmente. El primero sería no tener claro cuál es el resultado al que quiero llegar y esto lo que implica es que lo que tengo es una sensación de desazón, de miedo, de incertidumbre. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un informe y no sé o pienso que el informe va a salir mal y que me va a caer una bronca del jefe, la tendencia va a ser a no meterle mano al asunto. Si yo no tengo claro cuál es el resultado, yo tengo un marrón, un problema en el trabajo y no sé cómo resolverlo, no sé el resultado al que quiero llegar, la tendencia es a no hacer nada. Entonces, en el momento en que falta claridad, que yo no sé cuál es el resultado que quiero conseguir o que ese resultado incluso imagino que es negativo, la tendencia va a ser a saltarse esa tarea. Te lo explico. Si yo estoy en la selva, yo vivo en la selva y nuestro cerebro se ha desarrollado durante millones de años en un entorno selvático, ¿cómo piensas que hemos sobrevivido en un contexto selvático? Pues si te fijas, es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es, ante cualquier situación nueva en la selva, ante cualquier tarea o actividad a realizar, lo primero que hace un humano para sobrevivir en un contexto donde todos los animales son más rápidos, tienen mejor vista, mejor olfato, tienen mayor fuerza que los humanos, lo que hacemos es evaluar absolutamente todo lo que puede salir mal para estar completamente seguros de que si hago esa tarea voy a conseguir un premio claro y no estoy arriesgando, porque aquellos que arriesgaban, aquellos que no evaluaban absolutamente todos los problemas o fallaban evaluando, se los comía un tigre, se caían por un terrapleno, tenían un problema importante. ¿Qué ocurre en el mundo del trabajo actual? Que hacemos exactamente lo mismo. Nos toca una tarea y si no vemos un premio claro, no actuamos porque hay un riesgo importante de que nos coma un león, cosa que no ocurre. Si no tengo claro cómo resolver el asunto y no voy a conseguir mi premio, tampoco actúo porque no tiene sentido, porque el riesgo que asumo es que me coma un león. De hecho, por ahí hay un estudio que nos dice que el 85% de las preocupaciones son falsas. Entonces, muy importante esto. En una lista de tareas, yo tengo que tener claro el resultado que quiero conseguir, porque si no, no nos activamos. Las personas procrastinamos cuando no hay premio. Y tengo que tener claro el camino para conseguirlo, porque si no, tampoco nos activamos.
¿vale? Tengo que pasar de la preocupación a la ocupación. Tengo que darme cuenta que ese 85% de desastres que imagino, de problemas que imagino cuando tengo que afrontar una tarea o un problema, son falsos en el mundo desarrollado. En la selva son ciertos, en el mundo desarrollado son falsos. Entonces, ¿cómo voy a apuntar las tareas? Que vamos ya al resumen realmente de lo que es lo que hay que hacer. Bueno, pues tenemos la lista de objetivos con el resultado, ya ves por qué es tan importante el resultado, y tendremos una lista de tareas en la que lo que vamos a apuntar es el siguiente paso, lo más pequeño posible que yo pueda dar para acercarme al premio, a ese resultado que he identificado en la lista de objetivos en el cerebro externo. Perdón, en la brújula. Y esta otra lista se llama cerebro externo. En vez de tener las tareas en la cabeza, las vuelco en un papel. En vez de apuntar problema con la factura o marrón con la factura, lo que hago es imaginar el resultado óptimo de la factura. La factura la acaban pagando incluso con recargo, y lo que anoto es el primer paso lo más pequeño posible para resolver esa tarea. Entonces, lo que voy a anotar, por ejemplo, es pedir el número de Albarán al departamento de presupuestos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la lista tiene que estar, tenemos que hacer la lista apuntando, empezando siempre por un verbo y apuntando una acción muy, 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 muy pequeña. Así, como te digo, tenemos en la brújula con los proyectos y el resultado a conseguir, y el cerebro externo con las tareas a realizar, que son micropasos, le llamamos en FAST micro recordatorios, para conseguir lo del principio. Entonces, muy importante, si yo tengo este proyecto, por ejemplo, de mejora de la efectividad, de la productividad de una empresa, y para hacer el informe tengo que dar 50 pasos, lo que voy a apuntar en mi lista de tareas, para que no se me haga súper larga, va a ser solo el primer paso que tengo que dar para montar ese informe. Por ejemplo, si yo para montar el informe tengo que buscar el informe del año pasado, pero yo para encontrar el informe del año pasado le tengo que escribir a Antonio para que me lo envíe, pues lo que hago es escribir correo a Antonio solicitando el informe del año pasado. Si te fijas, es una tarea tan pequeña y tan sencilla que dan ganas de hacerla. Y así evito procrastinar y me entran ganas de coger la lista y utilizarla. Así que si haces todo esto, si haces una lista de alto nivel que te motive y te vea ver el resultado con esos listados de resultados, y haces una lista de solo el primer paso que tienes que dar para conseguir esos resultados, las probabilidades de que te quites estrés por sentir el control, de que te actives porque las tareas son sencillas de realizar y te acercan al premio, y que uses la lista de tareas, son muchísimo mayores que si haces una lista de tareas al uso como hace todo el mundo. Este es el formato de lista de tareas más sencillo que hemos conseguido montar, solucionando los mayores problemas que hay a la hora de gestionar trabajo. Así que espero que te haya gustado, que lo pongas en marcha. Solo tienes que coger 2 papeles, o incluso, bueno, lo puedes hacer en 2 folios, pero podrías usar herramientas tipo Planner, Trello, etcétera, y hacer en la hoja, dividirla por la mitad, poner arriba los objetivos focales y sus resultados, los objetivos secundarios y sus resultados, y en la otra hoja hacer lo mismo, cortas por la mitad, arriba pones los micro recordatorios, los micropasos para los objetivos focales, abajo poner los micropasos, los micro recordatorios para los objetivos secundarios. Y con esto tendrías una lista que es un poquito más potente de lo que solemos hacer, pero que, como te digo, seguro que no abandonas. Así que tu trabajo ahora consiste en hacer estas 2 listas y empezar a utilizarla, ¿no? A ir actualizándola cada día y a rellenándola constantemente. Hay una última pauta, pero si os parece, damos un repaso a las posibles preguntas que haya por ahí, y ahora te la cuento. ¿Qué preguntas tenéis? A ver. A ver, yo tengo por aquí una pregunta. ¿Qué ocurre con las cosas que me piden otras personas? Y ahí es una pregunta interesante, y tendríamos que, en este caso, se añadirían una quinta lista que consistiría en las cosas que tengo encargadas a otras personas, ¿vale? En esa lista pongo el nombre de la persona y lo que le he encargado. Esto sería más bien una lista de comprobación para asegurarnos que los otros están haciendo lo que yo necesito, y me sirve para gestionar equipo cuando tengo otras personas. Y ya si es un equipo en sí, pues habéis visto pautas, por ejemplo, ayer vimos pautas de reuniones para hacerlo y listas de tareas más complejas cuando trabajamos con equipos.
¿vale? Bien, pues por aquí me dicen también, esto es alguien con experiencia, ¿qué ocurre si la lista se nos va haciendo cada vez más larga y no la termino? Nunca. Bien, esto es un problema típico y es que las listas normalmente apunto más cosas de las que soy capaz de hacer. Hay otra pauta que es muy importante para no abandonar la lista y es que la limpiemos. Es decir, que reevaluemos constantemente cuáles son los proyectos, reevaluemos constantemente qué es lo que tengo en la brújula para poner cosas en pausa y por lo consiguiente quitar o pausar o eliminar todas las tareas relacionadas con ese proyecto, puesto que como las prioridades en el mundo actual VUCA y como decíamos ayer, en un mundo muy volátil, muy cambiante, como cambian tanto, es muy probable que la lista se te desactualice rápidamente, que lo que tienes puesto que tienes que hacer, pues en cuestión de días ya no tenga sentido. Entonces tienes que estar quitando tareas, borrando tareas o incluso eliminándolas por completo y añadiendo nuevas sistemáticamente, constantemente. Es muy importante ese hábito de mantener la lista actualizada y con una longitud corta. ¿Vale? Con una longitud corta, es decir, reevaluar en qué proyectos estoy en marcha y qué tareas sí que voy a hacer, ¿vale? Es muy frecuente, de hecho hay por ahí una estadística que es muy interesante que dice que un 40% o 41% de las cosas que notamos no las hacemos nunca. Entonces es frecuente que nos comprometamos a hacer muchos proyectos que después se cambie de rumbo por el contexto o por la situación externa y que esos proyectos me los quedo como responsabilidades con todas sus tareas y resulta que eso lo que me genera es una tensión de que tengo que hacer esto pero realmente no llego. Entonces ahí la clave, como digo, es ser realista, borrar o pausar los proyectos en la parte de objetivos o retrasar el resultado a dentro de 3 meses y por lo consiguiente quitar las tareas en cuestión. Así mantengo también la adherencia a la lista de tareas, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por estar por aquí. Si estás viendo esto en diferido, puedes dejar preguntas y te las contesto también en los comentarios. Y obviamente, pues si conoces gente que le pueda venir bien esta píldora, comparte, haz me gusta. Ya sabes que cuando compartes y haces me gusta, el contenido se imprime más veces y lo ve más gente, así ayudamos a más gente. Y obviamente, pues ya sabes, si me estás viendo en cualquiera de las redes sociales, en Twitter, Facebook, LinkedIn o me falta una, bueno, no sé cuál es, la otra. Si quieres estar al tanto de las píldoras que van a seguir saliendo, pues regístrate en joaquinpenasiles.com y te iremos mandando el boletín cada semana con email, el calendario de esa semana y así no te pierdes nada. Incluso estos contenidos los vamos publicando y los dejamos disponibles en formato de mini cursos o incluso de videocursos en fastproductivity.teachable.com, donde también puedes entrar y consumir contenidos que ya hemos publicado previamente. Los tienes también disponibles desde joaquinpenasiles.com el enlace, así que por ahí lo tienes más sencillo. Sigue, comparte, haz me gusta y nos vemos mañana en la siguiente píldora, que si te pasas por el blog sabrás de qué va. Así que hasta mañana, chao, muchas gracias.